Descubre el increíble momento en que un hombre abre la puerta a un sorprendente destino para un futuro mejor. En el corazón de México, Jorge, un humilde campesino, se levantaba cada día antes del amanecer. Atrapado en una rutina sin fin, sus manos callosas tocaban la tierra que había heredado de sus padres, una tierra que había visto las risas y lágrimas de generaciones. A su lado, su madre anciana le recordaba las tradiciones, esos valores firmes que lo mantenían anclado a su hogar. Con sus 3 pequeños hijos al pie del arado, en los ojos de ellos brillaba la ilusión de un futuro diferente, pero lo que podía ofrecerles era tan solo más maíz y trabajo duro. Un día, mientras revisaba las cartas que llegaban al pueblo, una en particular lo dejó helado. Un trabajo en la ciudad, prometiendo un salario mucho mayor, resonaba en su mente como un canto de sirena. La duda se desató como un torrente. Debería dejar todo lo que conocía. Sabía que la comunidad lo miraría como un traidor, pero la imagen de su madre llorando por la pobreza y sus hijos deseando más lo asfixiaba. A medida que los días pasaban, el peso de su decisión se hacía más insoportable. Fue entonces cuando un accidente en el campo lo hizo despertar. Su pequeño hijo, al intentar ayudar a su padre, había caído y se había lastimado. La angustia se apoderó de Jorge, y en ese instante, una verdad hiriente se impuso: si seguía así, difícilmente podría mantener a su familia. ¿Acaso era posible sacrificarse por ellos y aún proporcionarles un futuro digno? En la reunión comunitaria, el aire estaba cargado de murmullos. Jorge, con el corazón latiendo fuerte, se enfrentó a las miradas de sus vecinos. Aquellos que habían compartido risas y penas, ahora le daban la espalda. ¿Cómo puedes pensar en dejar a tu familia?, murmuraron algunos. Eres un traidor a nuestras raíces, decía otro. Pero en medio de las voces en contra, surgieron algunas que lo apoyaron, voces que entendían el deseo de superación. Era un símbolo de esperanza para aquellos que soñaban con romper cadenas. Justo cuando Jorge estaba a punto de aceptar la oferta laboral, una tragedia lo llevó de regreso a casa. Su madre se había enfermado gravemente. En ese momento de dolor, al ver sus lágrimas, comprendió que el verdadero tesoro no estaba en la ciudad, sino en el amor y el sacrificio que se compartía en su hogar. La culpa y el dolor fueron como un puñal en su pecho, pero también despertaron en él una nueva determinación. Con su madre a su lado, Jorge sabía que no solo debía buscar reconciliación con su propia familia, sino también transformar su comunidad. Era el momento de demostrar que el esfuerzo y la superación eran valores que no debían ser mal vistos. Entonces, sintió que un aire renovado comenzaba a moverse entre sus vecinos, y aunque algunos permanecieron indiferentes, otros se unieron a su lucha. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Las puertas de su destino estaban a punto de abrirse, pero Jorge sabía que su camino no sería fácil. El amor de su familia lo guiaba, pero las voces del pasado también seguían resonando. Logrará cambiar su vida sin traicionar sus raíces. Con el corazón en la mano, sintió que cada paso podía ser el primer ladrillo en la construcción de un futuro distinto. La esperanza brillaba, pero el dilema apenas comenzaba. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de colores cálidos que reflejaban los nuevos sentimientos en el corazón de Jorge. Se sentó en el suelo, junto a su madre, cuya respiración era un recordatorio constante de su fragilidad. Las manos desgastadas de ella tocaban su rostro, y en sus ojos vio un destello de esperanza que lo llenó de energía. No te rindas, hijo, murmuró ella, siempre encuentra la manera de hacer lo que es correcto. Palabras tan simples, pero tan profundas. Jorge sabía que el camino hacia el que se dirigía no solo afectaría su vida, sino también el futuro de sus hijos, sus amigos y su comunidad. Sin embargo, cada día que pasaba parecía arrastrarlo más hacia la incertidumbre. Pensó en la carta que había recibido, en la carretera que podría llevarlo a una nueva vida, lejos de la pobreza y el sacrificio. Con cada momento que dudaba, el conflicto en su interior crecía. Era egoísta querer buscar una vida diferente, cuando todos a su alrededor parecían aferrarse a lo conocido. Esa noche, mientras el resto de la familia cenaba en la mesa, Jorge sintió un nudo en el estómago. Las risas de sus hijos rodeándolo eran música para sus oídos, pero la sombra de su decisión se cernía sobre él como una nube oscura. «Papá, ¿por qué no juegas con nosotros?», preguntó su hija, sin saber lo que pasaba en la mente de su padre. La risa de los pequeños resonaba en la modesta casa, y Jorge sintió un tirón en su corazón. Después de la cena,
se retiró al campo. La luna iluminaba las sombras de su vida, y abrazó la soledad. Fue entonces que escuchó el susurro del viento entre los árboles, una voz que parecía invitarlo a seguir adelante. Tú eres más que esto, le decía. Tú puedes ser el cambio. Decidido, se levantó y se acercó a la cima de una pequeña colina. Desde allí, miraba al pueblo, con sus luces parpadeantes como estrellas en un horizonte familiar. La idea de dejar todo eso llenaba su pecho de miedo, pero también de un fuego nuevo. Entonces comprendió que ser un líder significaba enfrentar los temores y caminar hacia lo desconocido, incluso si eso implicaba irse. Al día siguiente, se reunió con algunos de sus amigos, aquellos que habían mostrado apoyo durante su lucha interna. Tenemos que construir algo juntos, les dijo, su voz llena de convicción. No se trata solo de mí, se trata de todos nosotros. Podemos buscar nuevas oportunidades, formas de cultivarnos que no nos limiten a este lugar. Sus palabras encontraron eco en los corazones de algunos, mientras que otros aún permanecían escépticos, temerosos de los cambios. Mientras compartían esas ideas, Jorge sintió que una chispa de esperanza comenzaba a encenderse en el grupo. Sin embargo, no podían ignorar el hecho de que muchos otros lo verían con recelo. Las voces de advertencia resonaban en su mente. ¿Qué pasaría si aquellos que lo miraban como un traidor decidieran hacerle daño, si decide seguir adelante con su plan? Pero, aún así, la determinación lo llenó. Debemos demostrar que hay formas de prosperar sin olvidar de dónde venimos, sentenció Jorge antes de despedirse. Al caer la noche y con la incertidumbre combinada con la esperanza, se sintió más vivo que nunca. Sin embargo, en medio de todo ese fervor, necesitaba confrontar lo que había comenzado a temer. ¿Qué pasaría si le fallaba a su comunidad? ¿Qué si el esfuerzo de transformar su vida lo llevaba a perderlo todo? Mientras se marchaba, con la carta aún guardada en su pecho, Jorge se dio cuenta de que había una decisión que debía tomar, una decisión que podría cambiar el rumbo de su vida de manera irrevocable. Justo cuando estaba por dar su siguiente paso, un grito distante rompió la calma de la noche, un grito que resonó potente, desgarrador. «¡Papá! ¡Ayuda!». Con el corazón acelerado, Jorge corrió hacia la dirección del grito. Lo que descubriría en ese momento marcaría un nuevo rumbo para él y su familia. ¿Qué lo esperaba en la oscuridad? La oscuridad de la noche envolvía a Jorge mientras corría, su respiración se hacía más pronunciada a cada paso que daba. La voz de su hija, llena de miedo, resonaba en su mente. ¿Qué le habrá pasado?, pensó con angustia, tratando de mantener la calma. El eco de su grito sonaba como un tambor en su pecho. Pronto, llegó a un pequeño claro donde las sombras danzaban bajo la tenue luz de la luna. Ahí, entre unos arbustos, encontró a su hija, Teresa, enredada en una ramita. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero al ver a su padre, su pequeña cara se iluminó de alivio. «Papá», exclamó, y su voz tembló. Jorge giró hacia ella y, con cuidado, deshizo los enredos. «Todo está bien, mi amor». «Ya estoy aquí», murmuró, abrazándola firmemente. El frío de la noche contrastaba con el calor que sentía al tenerla cerca. Teresa se apretó contra su pecho, y Jorge sintió que toda su preocupación se desvanecía en ese abrazo. «Te escuché llorando, pensé que algo malo había pasado», le dijo, sintiendo el aire fresco en su cuello. La niña se separó un poco para mirarlo a los ojos, y en ese instante, en su pequeño rostro, Jorge vio una mezcla de admiración y amor. «Te prometo que nunca te dejaré», prometió Jorge, recordando las palabras de su madre. No solo eran un consuelo, eran un compromiso con su futuro, sus valores. Sin embargo, mientras se dirigían de regreso a casa, la imagen de la carta que tenía en el bolsillo continuó acechándolo, como un aviso de los cambios que podría traer a su vida. Al llegar, su familia aún estaba sentada alrededor de la mesa. La luz de las velas titilaba suavemente, creando un ambiente cálido y acogedor. La madre de Jorge le sonrió con ternura, ajena a todo lo que había pasado. Pero una parte de él sentía que esa calidez podía apagarse si no tomaba decisiones importantes. «¿Qué ha pasado?», preguntó su madre, con su voz suave y preocupada. «Solo un pequeño susto». «Pero ahora estoy feliz de estar aquí», contestó Jorge, mientras Teresa se acomodaba a su lado. La cena continuó, pero el peso de su decisión y el grito de su hija seguían resonando en su mente. Jorge comenzó a sentir que su vida y su futuro estaban intrínsecamente entrelazados con las decisiones que haría en los días venideros. Había muchas voces a su alrededor advirtiéndole que no se atreviera a soñar, que era mejor mantenerse en la zona de confort. Sin embargo, la pequeña Teresa le recordó que la valentía también estaba en los momentos de miedo, en enfrentar lo incierto por amor. A la mañana siguiente, Jorge se despertó con una nueva claridad. El grito de su hija se había transformado en su motor.
Mientras los rayos de sol entraban a la habitación, recordó cada palabra motivadora que le había dado su madre. Ya no podía vivir con miedo, debía actuar, decidido, escribió una carta que rompería las cadenas de la duda que lo ataban. Era una carta no solo para sus amigos, sino también para su comunidad. Una invitación a unirse a él en la búsqueda de nuevas oportunidades, una forma de liberarse de los límites impuestos por sus circunstancias. Sin embargo, en el fondo de su corazón, sentía esa sombra persistente. Todos los cambios venían con un precio. ¿Cómo reaccionaría la comunidad ante su propuesta? ¿Sería capaz de lidiar con la desaprobación de aquellos que lo veían como un traidor? Cuando salió a compartir su idea, una ráfaga de viento sopló con fuerza, como si el universo le diera un empujón. Al mirar a su alrededor, vio que el pueblo despertaba, lleno de vida. Al mismo tiempo, la inquietud se intensificaba. Justo cuando estaba a punto de dar su discurso, siluetas conocidas comenzaron a aparecer en la distancia. Eran sus amigos, pero también se notaban caras que no eran tan amistosas. ¿Qué querrán decir esta vez?, murmuró Jorge para sí mismo, sintiendo que el momento crucial estaba por llegar. Se dispuso a enfrentarlos, sintiendo que su vida y su decisión, más que nunca, estaban en juego. ¿Sería capaz de convertir ese miedo en fuerza? ¿Encontraría el apoyo que necesitaba para abrir la puerta a un futuro diferente, o lo rechazarían antes de que pudiera comenzar? Pueblo cansado de la rutina, el murmullo de la multitud creció, y Jorge podía sentir la mezcla de emoción y desconfianza en el aire. Algunos de sus amigos estaban allí, otros, conocidos de la infancia que habían compartido risas y sueños. Pero entre ellos, se asomaban rostros de aquellos que preferían lo familiar, lo seguro. Cuando su mirada se cruzó con la de Mateo, su antiguo compañero de escuela, el corazón de Jorge dio un vuelco. Mateo siempre había sido el primero en reprimir sus anhelos, su mirada decía que estaba preparado para la confrontación. Jorge, ¿realmente crees que esto es necesario?, preguntó Mateo, con el ceño fruncido. En su tono había un aire de desafío, y eso hizo que otras voces comenzaran a elevarse. ¿Y si nos arriesgamos y todo termina en desastre?, añadió Luz, cuya mirada brillante ahora brillaba con desconfianza. Jorge sintió como si el peso de su decisión lo aplastara. No estoy pidiendo que todo lo acepten, comenzó, convenciéndose de que su voz podía romper esa muralla de dudas. Solo quiero que pensemos en lo que podemos lograr juntos. ¿No han soñado alguna vez con un futuro diferente? La multitud se quedó en silencio por un momento. La tensión se podía cortar con un cuchillo, y Jorge aprovechó la oportunidad. Están tan atrapados en el miedo que olvidamos que tenemos el poder de cambiar nuestras propias historias. ¿Cuántas veces hemos hablado de querer algo más para nuestros hijos, para nuestros sueños? Algunas cabezas comenzaron a sentir, pero otros seguían con expresiones reticentes. La incertidumbre era palpable, y Jorge sabía que debía dar el siguiente paso. Este es solo el inicio, y quiero que me acompañen, insistió, sintiendo como la flama de su determinación ardía más fuerte. Si no lo intentamos, nunca sabremos lo que podríamos lograr. No puedo prometer que será fácil, pero sí puedo asegurar que lo intentemos juntos. De repente, Teresa salió corriendo de entre la multitud, arrastrando su pequeño cuerpo con una energía desbordante. Se plantó frente a su padre y lo miró con esos ojos que aún desprendían inocencia. «Papá, tú me dijiste que no debemos tener miedo», exclamó. Las palabras de su hija resonaron a través del silencio y Jorge sintió como un torrente de esperanza lo invadía. Algunos empezaron a murmurar, y Jorge tomó eso como una señal para continuar. Los cambios son difíciles, pero no imposibles. Recuerden las lecciones de nuestras familias, de nuestras historias. No somos menos que otros. Podemos construir un camino propio. El eco de sus palabras flotó en el aire, pero un grupo de hombres al fondo comenzó a reír despectivamente. «Habla de sueños, Jorge». «Suenas como un loco», gritó uno de ellos, y estallaron carcajadas que cortaron la atmósfera de esperanza. El corazón de Jorge se hundió. Se sintió pequeño, como si los sueños que un día había acariciado estuvieran en riesgo de desvanecerse. Pero al ver a Teresa, a su madre, y a los rostros de sus amigos, sintió que no podía rendirse. «Si esto es locura, entonces estoy dispuesto a ser el loco», declaró con firmeza, sabiendo que las decisiones valiosas siempre vendrían con críticas. La multitud se aglomeró, el aire estaba cargado, una mezcla peligrosa de expectativa y desafío. ¿Conseguiría convencer a aquellos que se oponían a su idea? ¿O el miedo sería más fuerte que la esperanza de un futuro diferente? Justo cuando estaba a punto de dar un paso adelante, se escuchó un viaje a sus espaldas. Era el sonido de una puerta abriéndose lentamente en el edificio comunitario, y de esa puerta emergieron figuras inesperadas. Jorge sintió que su corazón latía en un torrente frenético.
¿Sería el apoyo que estaba esperando o solo un nuevo obstáculo? La verdad esperaba al otro lado de esa puerta. Horizonte lleno de incertidumbres, las figuras que salieron de la puerta eran conocidas por todos en el pueblo. Eran las caras del Consejo Comunitario, ese grupo que siempre parecía tener la última palabra en todo lo que sucedía. Jorge se sintió como en una película, el tiempo se detuvo en aquel instante. Entre ellos, la figura de don Ricardo, el presidente del consejo, destacó con una presencia que imponía respeto, pero también temor. Su mirada era fija, y sabía que cada palabra que pronunciara podría cambiar el rumbo de aquello. ¿Qué es lo que sucede aquí?, preguntó don Ricardo con un tono grave. La multitud se apartó, más curiosa que desafiante, dejando a Jorge en el centro del escenario junto a su hija. Don Ricardo, estamos hablando de hacer algo diferente, algo que cambie nuestra realidad, comenzó Jorge, intentando infundir en su voz la convicción que sentía en su pecho. Quiero que la gente crea que puede haber una oportunidad. Un futuro mejor. Sin embargo, las palabras no causaron el impacto que él esperaba. Don Ricardo frunció el ceño y lo interrumpió. No necesitamos más sueños vacíos, Jorge. Lo que necesitamos es estabilidad. Este lugar ya tiene suficientes problemas sin que tú avives la llama de la insatisfacción. Las risas de los que apuñalaban la esperanza de Jorge resonaron en sus oídos. Pero no podía permitir que eso lo detuviera. Sabía que el deseo por el cambio necesitaba una voz, y esa voz era la suya. Con cada palabra que decía, la llama comenzaba a reavivarse en su interior. Don Ricardo, ¿acaso no hemos hablado alguna vez de hacer de este pueblo un lugar donde los niños puedan crecer con sueños, donde puedan salir de esta rutina que los ahoga? No busco desestabilizar, busco unir a la comunidad para trabajar juntos, insistió Jorge, sintiendo como poco a poco algunas miradas se volvían hacia él. Los murmullos comenzaron a correr entre los asistentes. Teresa, aún aferrada a su mano, lo miraba con una mezcla de admiración y confianza. Jorge pudo ver un par de cabezas asintiendo, era el momento que necesitaba. Es momento de que el pueblo tome la delantera, dijo alzando la voz, no podemos dejar que el miedo nos detenga. Si fallamos, al menos habremos intentado algo. Se sintió lleno de determinación mientras el ambiente cargado comenzaba a electrificarse. Don Ricardo, sin embargo, no estaba convencido. Cometerás un grave error, Jorge. La gente no está lista. El cambio trae caos, y eso es lo último que necesitamos. Jorge sintió que la incertidumbre golpeaba hacia su pecho. Y sí tenía razón. Pero también recordó todas las noches que había soñado con un futuro diferente para su hija y para todos en el pueblo. Sin dejarse vencer, replicó con firmeza, a veces el caos es el primer paso hacia un nuevo orden. Solo quiero que ustedes vean que hay otra opción. Varios del grupo empezaron a hablar entre sí, evaluando las palabras de Jorge con un aire de preocupación. Las miradas de la multitud comenzaron a reflejar una chispa de esperanza, casi como si el murmullo de inquietud estuviera transformándose en algo más. De repente, un anciano del pueblo, que había permanecido callado todo el tiempo, se adelantó. Con voz temblorosa, pero firme, dijo, lo que Jorge propone es lo que todos hemos soñado en silencio. El cambio tiene que llegar. El corazón de Jorge dio un salto. Pero, antes que pudiera celebrar ese atisbo de apoyo, Mateo, que había permanecido en las sombras, dio un paso al frente. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo, Jorge? Incluso si eso significa perder a quienes amas. Aquel desafío resonó en el aire como un trueno. Jorge sintió el peso de la pregunta, explosivo y desgarrador. Estaba realmente dispuesto a perderlo todo por un sueño que parecía tan frágil. Su mirada se cruzó de nuevo con la de Teresa, esa chispita de vida que lo había inspirado a levantarse. Pero el miedo también hizo su aparición, como una sombra. El pueblo aguardaba la respuesta, y en ese silencio tenso, Jorge sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Pueblo olvidado, Jorge se sintió atrapado entre la espada y la pared. Las palabras de Mateo resonaban en su mente, repitiéndose una y otra vez. Podía sentir el latido de su corazón en la garganta, el sudor frío recorriendo su frente. El silencio del pueblo era abrumador, cada mirada estaba fija en él, esperando su respuesta, y él, a su vez, se debatía entre el miedo y la esperanza. ¿A quién le importa realmente arriesgarse si nunca hemos tenido nada?, pensó. Luego, recordó los rostros de los niños del pueblo, sus risas, sus sueños desvanecidos por la rutina. En ese instante, Jorge se dio cuenta de que no podía retroceder. Si las palabras de un sueño iban a ser su caída, que así fuera. Tenía que intentar. Sí, respondió Jorge, su voz resonando por encima del murmullo de la multitud abarrotada. Estoy dispuesto a arriesgarlo todo.
Si eso significa que nuestros hijos tengan la oportunidad de soñar, lo haré. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras el tiempo se come nuestras esperanzas. La reacción fue inmediata. Algunos aplaudieron, otros murmullaron dudas. Las expresiones en la multitud eran un reflejo del empuje que Jorge había provocado. Aquel anciano, quien había levantado la mano antes, sonrió ampliamente, lo que hizo que Jorge sintiera que las bases de su decisión estaban cimentándose. Jorge tiene razón, dijo más fuerte el anciano, su voz llevando una calma esperanzadora. Estamos más que cansados de vivir en el miedo. Lo que hemos visto aquí es más que solo palabras, es una chispa. Debemos unirnos y ver hasta dónde podemos llegar juntos. Las palabras del anciano removieron algo dentro de la multitud. Las cabezas empezaron a sentir, los murmullos de aprobación comenzaron a ganar fuerza, y Jorge sintió cómo empezaba a construirse una marea de apoyo. Mientras se empujaba hacia adelante, la imagen de su hija entre la multitud brilló en su mente. De pronto, don Ricardo se interpuso en el camino, con el ceño fruncido, como si fuera un gigante dispuesto a aplastar cualquier esperanza. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre el cambio?, argumentó, su voz resonante y profunda. ¿Podemos perder más que lo que ya tenemos? La inestabilidad es peligrosa. Jorge lo miró, no con odio, sino con compasión. Don Ricardo, he vivido con miedo demasiado tiempo. Solo quiero un lugar donde podamos ser escuchados, donde puedan florecer nuestras ideas y las de nuestros hijos. No quiero ser un enemigo. Quiero ser parte de la solución. El presidente del consejo mantuvo su mirada desafiante, pero la energía en el aire había cambiado. La incredulidad empezaba a ceder ante un sentimiento de unión y propósito. Las manos de Jorge se apretaron, sintiendo el calor de la decisión que había tomado. Si queremos un futuro, necesitamos ser valientes, dijo Jorge, su voz llenándose de pasión. Quiero convocar a todos a una reunión el próximo jueves. Ahí, en lugar de temer al cambio, podemos soñar juntos. Crear un plan, un camino compartido hacia lo que todos anhelamos. La multitud comenzó a murmurar emocionada, sus almas iluminadas por la idea de trabajar como uno. Hasta Teresa, aferrada a su mano, vio en su papá un héroe. Jorge estaba sintiendo el poder de una comunidad redescubierta, y esa sensación lo llenó, pero en el fondo, una inquietud crecía. ¿Realmente podría unir a todos? Justo cuando estaba a punto de sentirme optimista y desvanecer su miedo, la figura de Mateo apareció de nuevo entre la gente. Su mirada era más intensa, casi provocativa. Jorge, recuerda que los cambios siempre traen consecuencias inesperadas. Estás listo para enfrentarlas, incluso si te sueltan más sombras de las que imaginas. El corazón de Jorge se detuvo por un instante. Una nueva sombra se cernía sobre él. Las dudas aminoraban su entusiasmo y en su cabeza resonaban esas palabras. Las consecuencias. Estaría preparado para lo que vendría si realmente se atrevía a abrir esa puerta hacia lo desconocido. Esa incertidumbre lo acompañaría, pero ya no estaba solo. Ahora, el pueblo empezaba a mirarlo como un líder. Pero ¿podría realmente tomar las riendas de un camino tan incierto? La respuesta estaba más allá de la puerta que ahora quería abrir, y Jorge lo sabía. La pregunta que lo atormentaba era si valía la pena el riesgo. Pueblo olvidado, el día de la reunión finalmente llegó. El cielo estaba teñido de un leve azul, con nubes suaves, como si el mismo universo estuviera conteniendo la respiración por lo que estaba a punto de suceder. Jorge llegó al centro del pueblo con el corazón en un puño. A medida que se acercaba a la plaza, los murmullos de las voces se entrelazaban con el canto de los pájaros. Miró a su alrededor, las sillas estaban alineadas, y una atmósfera vibrante llenaba el aire. El pueblo había cambiado en esos días previos. Se sentía una mezcla de esperanza y ansiedad, como si el aire estuviera cargado de posibilidades. Con cada paso que daba, sentía las miradas de sus vecinos, el abrigo de la comunidad a sus espaldas. Pero el eco de las palabras de Mateo continuaba resonando en su mente. Las consecuencias. Al llegar al estrado improvisado, una oleada de ansiedad lo golpeó. No solo iba a hablar, iba a actuar. Alzó la mano pidiendo silencio, y cuando la multitud se aquietó, tomó una respiración profunda. Gracias por estar aquí, empezó, su voz firme pero cargada de emoción. Hoy es un día crucial para nosotros. No venimos solo a hablar de problemas. Venimos a soñar, a crear un futuro juntos. Las cabezas comenzaron a sentir, y el murmullo de aprobación llenó el aire. Jorge sintió un atisbo de confianza. Habló sobre sus visiones, sobre el potencial de un pueblo que una vez brilló fuertemente, su voz fluía con fervor y deseo. Les habló de proyectos comunitarios, de un lugar donde los talentos de cada uno pudieran florecer y ser aprovechados.
El espíritu de colaboración brotó como flores recién nacidas. Mientras hablaba, notó que varios rostros se iluminaban. A su izquierda, Teresa sonreía, y a su derecha, el anciano asentía con aprobación. Sin embargo, la voz profunda de don Ricardo aún resonaba en su mente, recordándole que no todos estarían de acuerdo. No sin razones. Puede que tengamos miedo a lo desconocido, agregó Jorge, reconociendo las dudas que aún quedaban. Pero ¿qué pasa si convertimos ese miedo en fuerza? ¿Qué si dejamos que nuestra unión sea más grande que cualquier sombra de incertidumbre? El silencio que siguió fue pesado, como una pausa en la música antes de la explosión de un clímax. Pasaron algunos momentos antes que un joven se levantara, su cara llena de decisión. Estoy listo para probarlo. Quiero un cambio. Desde el fondo, otra voz se unió, yo también. Si fallamos, al menos lo intentamos juntos. La emoción estalló entre la multitud, como fuegos artificiales de alegría. Jorge sentía su pecho inflarse con cada palabra de apoyo que surgía. Pero, justo en ese instante de celebración, Mateo apareció nuevamente. Su mirada era feroz y desafiante. Recuerden que los sueños no siempre se hacen realidad, a veces, lo que despiertan puede ser más oscuro que lo que imaginan, advirtió, dejando caer la tensión en el ambiente como una sombra. Jorge se quedó congelado, sudor frío deslizándose por su espalda. Las palabras de Mateo eran un recordatorio escalofriante de la realidad. Sin embargo, en lugar de que le causaran temor, reavivaron su determinación. Apuntando hacia Mateo, Jorge respondió, entonces enfrentémoslo juntos. La verdadera valentía está en desafiarnos a nosotros mismos. Y así, la conversación continuó, la unión del pueblo marcando un camino nuevo, pero las inquietudes flotaban, una nube siempre presente. ¿Podrían realmente mantener la unidad ante la adversidad? La chispa de esperanza ardía fuerte, pero el camino aún era incierto. Una vez que la reunión concluyó y el sol comenzaba a ponerse, el grupo se dispersó. Jorge miró a sus vecinos, un rayo de certeza brillando en sus corazones. Había iniciado algo en ellos, pero también había despertado dudas y temores. La pregunta rondaba en su mente, ¿estará preparado para lo que vendrá después? Esa noche, mientras se sentaba en su hogar, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La tormenta de cambios estaba a punto de estallar, y su vida, así como la de su pueblo, nunca volvería a ser la misma. La puerta ya estaba abierta, solo restaba ver cuántas sombras se atreverían a cruzarla juntos. La ansiedad de lo que estaba por venir pesaba sobre sus hombros. En los próximos días, un acontecimiento inesperado llegaría, uno que podría definir su camino sería la oportunidad que anhelaban o el inicio de su peor pesadilla. Pueblo olvidado. El día siguiente amaneció con un aire tenso, como si el pueblo contuviera la respiración, esperando el desenlace de tanto fervor. Jorge no pudo encontrar consuelo. Sus pensamientos danzaban entre la esperanza de un futuro brillante y el eco ominoso de las advertencias de Mateo. Al salir de su casa, notó que las calles estaban llenas de murmullos, la gente compartía sus inquietudes, la emoción del día anterior aún pulsando en el aire. Se acercó al mercado, donde un grupo se había reunido. Entre risas y comentarios, Jorge se dio cuenta de que, aunque los rostros eran alegres, había sombras de preocupación. María, la madre de uno de sus amigos, lo miró con atención. Jorge, ¿crees que esta vez será diferente? He visto tantas promesas rotas. Su voz tembló un poco, pero su mirada tenía una chispa de esperanza oculta detrás del miedo. Esta vez, lo haremos juntos, respondió Jorge con firmeza. Hay más de nosotros dispuestos a luchar por un cambio. No dejaremos que el temor nos mantenga atados. Se sintió el impulso de confianza en sus propias palabras. Sin embargo, cada sonrisa que recibió de vuelta traía consigo un susurro de dudas, mientras caminaba por el mercado, notó el bullicio creciente. De inmediato, un grupo de niños comenzó a jugar cerca, su risa resonando en el aire. Jorge. Mira. Estamos construyendo una choza, gritó uno de ellos. El corazón de Jorge latió un poco más rápido de alegría. Había una chispa en esos niños, la misma chispa que él quería avivar en el pueblo. Eso está fantástico, chicos. Construyan algo grandioso, respondió, pensando que tal vez estaban inconscientemente creando un símbolo de esperanza. Pero la risa de los niños se desvaneció repentinamente cuando vieron a Mateo acercándose con una expresión peligrosa. ¿Qué ocurre aquí?, preguntó con voz grave. ¿Acaso están intentando escapar de la realidad? La realidad es su peor enemigo. La tensión creció. Jorge sintió la urgentísima necesidad de defender la ligereza que esos niños representaban.
Estamos soñando, Mateo. Tú deberías intentarlo también. Jorge dio un paso al frente, su corazón latiendo rápidamente. ¿Por qué no puedes unirte a nosotros en vez de desalentarlo todo? La multitud se quedó en silencio, unos murmurando, otros esperando que Mateo respondiera. Él lo miró, sus ojos oscuros como una tormenta. Soñar es fácil, amigo. Es el despertar lo que duele. Un silencio inquietante se apoderó del lugar. La atmósfera era pesada, y Jorge sintió la mirada de sus vecinos sobre él, como si su decisión pudiera romper la neblina de incertidumbre. Pero él sabía que no podía dejarse intimidar. Entonces, si ese es tu miedo, vamos a afrontarlo juntos, dijo, y el énfasis en la palabra, juntos, resonó en los corazones de muchos presentes. De repente, don Ricardo, el anciano sabio del pueblo, se adelantó. Los peligros no solo son exteriores, Mateo. A veces, viven en nosotros. Pero si queremos revivir la luz de nuestro hogar, debemos arriesgar lo más sagrado, nuestras creencias. Su voz se elevó, llenando con su sabiduría cada rincón, los murmullos se convirtieron en aplausos. Esto es un llamado a la acción, decretó Jorge, sintiendo que la adrenalina corría por sus venas. El cambio no vendrá a buscarnos a través del miedo, sino que lo encontraremos enfrentándolo. Vamos a reunir nuestros esfuerzos, y el fuego de esta comunidad encenderá la esperanza. La multitud estalló en aplausos, y por un momento, el pueblo pareció renacer. Pero en el fondo de su mente, Jorge sabía que las advertencias de Mateo aún reverberaban en el aire. Al caer la noche, mientras Jorge regresaba a casa, se encontró con Teresa. Lo que hiciste hoy fue increíble, dijo ella, sus ojos brillando. Pero, ¿crees que podemos realmente vencer a esos miedos? Sí, no tengo duda de que podemos, respondió Jorge con una sonrisa, aunque en su interior, la preocupación empezaba a infiltrarse. Sin embargo, cuando llegó a la puerta de su casa, encontró algo inesperado. Una carta antigua, con su nombre escrito. En tinta oscura. Se detuvo, su mano temblando al abrirla. La respuesta está más cerca de lo que imaginas, decía. Su corazón se detuvo, y una sensación inquietante recorrió su cuerpo. ¿Qué podría significar eso? El futuro del pueblo parecía todavía más incierto, y Jorge se dio cuenta de que la verdadera prueba apenas comenzaba. Podría descifrar el mensaje antes de que las sombras los alcanzaran a todos. Capítulo siguiente, Jorge se quedó parado en la entrada, sintiendo que el vientecillo nocturno acariciaba su rostro, pero su mente estaba atrapada en la enigmática carta. Con una mezcla de nerviosismo y curiosidad, la abrió completamente, esperando que las palabras que contenía pudieran ofrecer alguna pista sobre el futuro de su pueblo. Tu historia no comienza aquí, continuaba el mensaje. Hay secretos enterrados bajo los cimientos del pueblo. Busca en el lugar donde los ancianos solían contar su sabiduría. Allí hallarás la verdad. La mente de Jorge giró en mil direcciones. ¿Qué secretos podían estar esperando por él? El lugar mencionado, la vieja piedra en el centro del pueblo, había sido el corazón del lugar, el sitio donde los ancianos se sentaban a contar historias y leyendas. Era un sepulcro de memorias olvidadas, pero también, quizás, un faro de esperanza. Mientras reflexionaba, el sonido de paso lo sacó de sus pensamientos. Era Teresa, que había regresado por él. ¿Qué sucede? Pareces pálido, preguntó, su voz llena de preocupaciones. Hay algo en esta carta, dijo Jorge, mostrándosela. Habla de secretos en el pueblo, de un lugar donde todo comenzó. Sus ojos brillaron. Entonces debemos ir a buscarlo. No podemos dejar que esto se quede solo en palabras. Pero es de noche, y la última vez que visité ese lugar escuché rumores de que no toda la oscuridad en el pueblo es solo viento, contestó él, recordando las historias que circulaban sobre sombras acechantes y ecos inquietantes. No podemos tener miedo, Jorge. La historia que estamos construyendo es más importante que los murmullos que nos atormentan, dijo Teresa, con la determinación escrita en su rostro. Se notaba que su espíritu fuerte y esperanzador podía contagiarlo. Bajo la luz de la luna, Jorge tomó la decisión. Está bien. ¿Vamos? Con cada paso que daban hacia la plaza central, la atmósfera se volvió más densa. Las sombras de los árboles parecían moverse con una vida propia, y el silencio se sentía opresivo, como si el pueblo estuviera observable en un susurro. Al llegar a la antigua piedra, Jorge sintió una extraña atracción. De repente, el viento pareció cambiar, recibiéndolos como si el mismo suelo supiera que algo apremiante estaba por suceder. Se acercaron, sus manos temblando ligeramente por la emoción y el temor. Hemos venido a buscar respuestas, dijo Jorge en voz alta,
como si la piedra pudiera escucharle. Por un instante, todo se detuvo. La noche se volvió tan callada que el susurro del viento parecía un grito. Entonces, un sonido sutil emergió de la piedra, un suave roce que fue aumentando hasta convertirse en un murmullo, voces del pasado. Nosotros somos los guardianes de la historia, resonó en el aire, y Jorge sintió escalofríos recorrerle la espalda. Teresa se acercó un poco más. ¿Qué significa esto?, preguntó, sus ojos asombrados, entre el miedo y la fascinación. Quizás podamos comunicarnos con ellos. Tal vez tengan la clave para el futuro del pueblo, sugirió Jorge, el corazón latente por la posibilidad. Las voces continuaron, ahora más claras. Tú, el elegido, descubrirás el camino. Sin poder contenerse, Jorge se inclinó hacia la piedra, sintiendo una conexión, una especie de energía que vibraba en el aire. Entonces, algo comenzó a brillar en su interior, y de repente, una pequeña hendidura se formó. Jorge intercambió miradas con Teresa, y en aquel instante, entendieron que estaban al borde de algo grande. Espera un momento, dijo ella, mirando la apertura. ¿Y si lo que encontramos es lo que ha estado impidiendo que nuestro pueblo florezca? Con una respiración profunda, Jorge dio un paso hacia adelante, sintiendo el corazón en la garganta. Iba a descubrir lo que había bajo la superficie, lo que nadie más había tenido la valentía de enfrentar. Mientras su mano se acercaba a la hendidura, sintió una tensión aún mayor en el aire, como si todo estuviera en juego. ¿Qué encontraría? ¿La salvación o una trampa? El brillo se intensificó, y en ese instante, una revelación. Lo envolvió, como un manto de luz, pero justo cuando iba a tocar la piedra, un grito resonó en la distancia. ¿Qué amenazas echaban las sombras? La luz del día se disipaba poco a poco, y los ecos del grito resonaban en la mente de Jorge mientras él y Teresa se paralizaban ante la hendidura en la piedra. La tensión en el aire era palpable, un llamado a la acción o una advertencia catastrófica. Había llegado el momento en que debía afrontar no solo los secretos de su pueblo, sino también sus propios miedos. Vamos, Teresa, dijo Jorge con decisión en la voz, cargado de un propósito masculino. Necesitamos ver qué está sucediendo. Tomados de la mano, corrieron hacia el origen del grito. A medida que se acercaban, el corazón de Jorge latía con fuerza, sintiendo la urgencia de proteger a su hija y a su comunidad. Cuando llegaron, encontraron un grupo de vecinos rodeando a Mateo, quien estaba en el suelo, visiblemente asustado. No se acerquen, gritó uno de ellos. Está en la sombra. No hay que ayudarlo. Los murmullos de pánico recorrían la multitud. Jorge avanzó decidido, moviendo a la gente a un lado. Deténganse, gritó, su voz temblando de frustración, pero también de convicción. No podemos dejar que el miedo controle nuestras acciones. Todos somos parte de esta comunidad. Con una mezcla de rabia y determinación, se arrodilló junto a Mateo, quien buscaba su propio valor al mirar al grupo de miradas aterrorizadas. ¿Qué pasó?, le preguntó Jorge, mirando a sus amigos a su alrededor, tratando de encontrar explicaciones entre la multitud asustada. Mateo respiró hondo, su voz temblando. Vi algo que no puedo explicar. Estaba en la colina y las sombras se movían, ¿y si es peligroso? Jorge sintió como las palabras de Mateo podían desencadenar un caos total. Sin embargo, no podía dejar que su amigo caiga en el abismo del miedo. Nada puede ser peor que dejarnos llevar por la incertidumbre. ¿Vamos a actuar por la oscuridad de la noche o vamos a buscar la luz juntos?, insistió Jorge, buscando en los ojos de todos un rayo de esperanza. La multitud se mantuvo en silencio, atrapada entre el miedo y la necesidad de actuar. Lo que necesitamos es unirnos, enfrentar juntos lo que sea que haya ahí fuera. Esta no es solo una cuestión de uno, es una cuestión de todos. El camino hacia nuestro futuro depende de enfrentar juntos nuestras sombras, añadió, lanzando una mirada decidida a Mateo, quien aún titubeaba en su decisión. Poco a poco, una voz se alzó desde el fondo de la multitud. Era la anciana del pueblo, con la mirada serena. He escuchado leyendas sobre sombras que protegen lo que realmente importa. Si Jorge puede enfrentar sus miedos, quizás todos podamos hacerlo. Un murmullo de aceptación comenzó a expandirse entre el grupo. Jorge se llenaba de esperanza al ver que las personas comenzaban a mostrar una actitud más decidida. Era el inicio de algo nuevo, de un cambio que podría sanar sus antiguas heridas, pero debía ser cuidadoso de no dejar que el pánico los dominara. Volvamos a ver lo que hay en la piedra, dijo Jorge, tomando la iniciativa. Si enfrentamos juntos lo desconocido, podemos hallar respuestas. Tomando de la mano a Teresa, condujo a la multitud nuevamente hacia el centro de la plaza. A lo lejos, la piedra brillaba débilmente, como si estuviera esperando su llegada. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo un aire de valentía.
Cuando llegaron, Jorge se detuvo. Miró a su alrededor y vio las preocupaciones en los rostros de sus amigos, pero también una chispa de determinación. Vamos a descubrirlo juntos. Todos unidos. Se acercaron a la piedra como un solo cuerpo, y con una profunda respiración, Jorge colocó su mano sobre la hendidura. En ese momento, la hendidura comenzó a brillar con una luz cálida, el aire vibraba con una energía palpable, como si la misma historia del pueblo se despertara, las sombras empezaron a retroceder. Jorge sintió el poder de la comunidad a su lado, empujándolo a seguir adelante. Vamos, esto es lo que hemos estado esperando, proclamó, y con un movimiento firme, empujó hacia adentro. De pronto, una niebla comenzó a disiparse, y una imagen se fue formando. Era un mural en la roca, representando la historia del pueblo, las luchas, los triunfos, y lo más importante, un mensaje de unidad. Esto es lo que hemos estado buscando, murmuró Jorge, atónito. Las imágenes narraban la historia de cómo juntos, los ancianos habían salvado el pueblo de antiguas desgracias, donde la valentía y la unidad habían prevalecido sobre la adversidad. Los murmullos de la multitud se transformaron en asombro y entendimiento. No estamos solos, dijo Teresa, con los ojos iluminados. Podemos hacerlo. Con la visibilidad clara del mural ante ellos, Jorge se sintió renacer. Este es nuestro legado, nuestra responsabilidad. No lo perdamos de nuevo. Indudablemente, su determinación ahora estaba más viva que nunca. Cuando terminaron de observar, Jorge se dio cuenta de que las sombras que habían acechado no eran más que ecos de su propio miedo. Juntos, podían enfrentar cualquier desafío, tejiendo un nuevo futuro mientras honraban su pasado. Así, con un espíritu renovado, Jorge se giró hacia la multitud, hacia la luz que ahora brillaba en sus corazones. Este es solo el comienzo. Sigamos adelante, un puente hacia lo que somos y hacia lo que podemos ser, y juntos, en esa noche iluminada por la luz de las historias, el pueblo, antes olvidado, pudo cerrar un capítulo oscuro, dejando espacio para despertar a un nuevo amanecer lleno de posibilidades. La esperanza resaltaba en cada mirada. Es el momento de unirse, de creer en el poder de lo colectivo. Si te ha tocado el corazón esta historia, suscríbete ahora a nuestro canal, no te pierdas las próximas aventuras. Deja un like que hace la diferencia, y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten un cambio en sus vidas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. ¿Qué sentiste al final? Te leo en los comentarios. Gracias por ser parte de esta historia.